Hoy comenzábamos el programa con un audio histórico, recordando aquel 2001, o previo a lo que fue diciembre del 2001, con un programa de televisión en donde estaba Patricia Bullrich y estaba Néstor Kirchner, en donde Patricia Bullrich ponía cara de compungida y decía que había que tomar con dureza ciertas medidas, entre ellas recortarle a los jubilados y a los empleados estatales un 13%. Y ahí sale la voz de Néstor Kirchner diciendo que no había ningún mérito en ser fuerte con los débiles, ¿no? En algún momento el costo hay que hacérselo pagar a los que más tienen, como sucede tal vez en algún otro país. Y ahí nace el camino hacia lo que en el 2003 va a ser la historia del kirchnerismo, la figura de Néstor Kirchner, que esta semana se recordó con estos 20 años que ya han pasado, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, 20 años de aquella asunción del 25 de mayo de 2003. Y vamos a hacer referencia a un libro que se escribió hace un par de años, que es Néstor Kirchner, no les tengo miedo, que escribió el periodista y escritor Gustavo Campana, que lo tenemos en comunicación en este momento de la mañana. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio. Gustavo, contanos un poco cómo nace ese libro al que hacía referencia y este subtítulo o parte del título, No les tengo miedo, ¿no? Digamos, porque siempre se ha hablado de eso, ¿no? De que no le tembló el pulso a Néstor Kirchner en esos 4 años que gobernó a la hora de tomar decisiones. Esa frase es del Día del Ejército del año 2006, cuando él está hablando de la necesidad de un ejército nuevo, democrático, con sentido nacional, y la formación que tiene adelante en Campo de Mayo empieza a desarmarse, y en ese momento cambia el curso de su palabra y saca aquello de no les tengo miedo. Por lo tanto es una respuesta en tiempo real que él le da a esa formación donde estaba hasta el esposo de Pando, intentando en la cara del presidente marcar su protesta, esencialmente por memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque el 2006 implica que 3 años después de haber terminado con las leyes de perdón, se llevaba a cabo la primera condena, que era la del turco Julián, y poco después vino la condena a Echecolás, que nos costó Jorge Julio López. Así que no es, no les tengo miedo, no es una frase dicha entre 4 paredes, es una frase dicha ante una formación militar que se desarmaba ante los ojos del presidente de la nación, ¿no? Del comandante jefe. Y no les tuvo miedo esencialmente a las corporaciones del poder real, porque entendió desde el primer día que la única forma de poder ampliar derechos era achicar privilegios, así que vio que había que trabajar sobre los monopolios, había que trabajar sobre los oligopolios, sobre las corporaciones, porque hacían imposible que la democracia pudiera sobrevivir. Bueno, el jaque mate al que generalmente de manera cíclica te ponen las corporaciones es ese: habrá democracia, pero ajustada a los deseos de los grupos económicos, y por lo tanto habrá una democracia chiquitita, flaca, muy formal o mucho más formal que real. Y contra eso el campo nacional y popular, cuando es gobierno y lo que pretende es ese ensanchamiento de derechos, bueno, es lo que tiene que hacer, casi te diría de manera ineludible. No hay otra forma de hacerlo, no es receta única, así que por eso no les tengo miedo. Sí, además veía cuento el comentario inicial, ¿no? Esta idea de ser fuerte con los débiles, no hay ningún mérito ser fuerte con los débiles, sino al contrario, hay que ser fuerte con los que tienen poder, ¿no? Y eso fue lo que marcó el comienzo del kirchnerismo en el 2003, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, primero es el regreso de la política, que no es poca cosa en función del que se vayan todos, ¿no? Sobre eso un par de cosas. El que se vayan todos era un grito que implicaba que se vayan los títeres, pero no los titiriteros, nadie pidió que se vaya quienes daban las órdenes, que se vaya el poder real. Pedían que se vayan los mucamos de ese sector que quedó intacto,
y que siguió generando políticas con, te diría, como siendo los personeros que se habían quedado con la herencia de Martínez de Oz primero y de Cavallo después. Y el segundo dato es que después de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, exactamente 10 años después, Cristina ganaba con el 54%. Lo que quiere decir que algo pasó. La política llegó, la política dio testimonio, documentó su capacidad de poder estar todo el tiempo elevando la estatura de los pueblos, y pucha si tuvo retribución, ¿no? Pero veníamos no solamente del que se vayan todos, veníamos del menemismo, que fue un desarmadero del peronismo y del proyecto de país, y veníamos de Fukuyama, ¿no? Las ideologías han muerto, el fin de la historia, y la verdad que con mucho de pasado ayornado, lo que hizo Néstor fue devolvernos la memoria política y plantarse desde ahí a darle órdenes a la economía, que fue, yo te diría, el gran dato comparativo de Néstor contra todo lo demás. ¿Por qué hay sectores que ven como una mala palabra el kirchnerismo? Bueno, justamente porque lo que hacen es trabajar para alimentar los privilegios de la minoría y estar siendo todo el tiempo comparsa y bufones de las corporaciones mediáticas, yo te diría en un porcentaje demasiado alto de los políticos argentinos, y entonces ahí tenés una clara confrontación, un nuevo capítulo que tiene 213 años, recién cumplidos el 25 de mayo, de confrontación entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Esto no tiene nada de nuevo, los dos modelos son ni viejos ni nuevos, son eternos, son clásicos, y en eso de revoluciones y contrarrevoluciones, avances y retrocesos se nos va la vida. Hoy es el kirchnerismo, que no es más que una nueva faceta del peronismo, pero son los hijos de Viva el Cáncer o los nietos de Viva el Cáncer los que hoy demonizan, que demonizan a la oposición porque no pueden trabajar ninguna línea argumental. Fíjate que después que habló Cristina en La Plata, que fue la primera gran clase magistral sobre el tema deuda, al otro día, no te diría instantáneamente, aparecieron cualquier cantidad de mensajes de la oposición, pero ninguno para decir que un solo número de los planteados era mentira. Todos fueron a demonizar la figura personal, y es lo que sucede de Perón y Evita para acá, porque no puedo ir contra el modelo. ¿Cómo hago para militar desde mi lugar en los medios de comunicación? Muerte de la industria nacional, fuga de capitales, endeudamiento permanente, patria financiera. ¿Cómo se hace? Y es imposible. ¿Cómo se milita flexibilización laboral? ¿Cómo se milita teoría del derrame? No hay forma de hacerlo, y entonces lo único que tiene para ofrecer la derecha es la demonización del otro. En cuanto vos tiraste, mira, una sola cifra, que el otro día tiró Cristina en la plaza, el 2015 termina con un Producto Bruto Interno, todo el producido por la Argentina, de 617.000, creo, millones de dólares. En el kirchnerismo esa cifra baja 200.000 millones de dólares, fruto de apertura indiscriminada de importaciones, la muerte de más de 30.000 pymes, la baja del salario y la muerte del comercio. Todo se explica solito, y el pulmotor o el respirador artificial obviamente es deuda externa. Sí. Como eso ya nos pasó 3 veces en menos de 50 años, sabemos de qué se trata. Sí. Es como que todo el tiempo estamos volviendo a tropezarnos con la misma piedra, y ahí la memoria es fundamental, ¿no? Hablaba de Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, pensando en el recorte y de alguna manera argumentando a favor de él, y hoy, 22 años después, es candidata a presidenta. Algo pasa con nuestra memoria. Sí, ¿no? A ver, yo te diría que yo entiendo lo que querés decir, y trabajamos mucho el concepto de que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, por lo tanto abono
pero habría que ajustarlo un poquitito más, porque yo no puedo, suponete que confiamos en que hay un país amnésico, ¿no? Yo solamente puedo recordar lo que alguna vez conocí. Yo no puedo recordar lo que no supe. Y el laburo de los medios de comunicación del poder real es que haya millones de seres humanos viviendo en un país ficcional. Y esta charla que estamos teniendo, para muchos, inclusive para muchos veteranos, puede llegar a ser bautismal sobre algunas cifras, Sin embargo, vivieron en el mismo lugar que nosotros. Claro. Pero ahí hay un gran problema. Traduciéndolo en formato Cristina del presente, yo creo que todos tenemos comprensión de texto. El problema es el texto, no el grado de comprensión. El problema es el texto. Claro. Si yo bebo de esas usinas que permanentemente me hacen vivir en un país ficcional, no solamente que tengo comprensión de texto, sino que lo proceso como real. Y ahí entramos en un laberinto que es capaz de que mucha gente vote en contra de sí misma. El título de tu libro es Néstor Kirchner, no le tengo miedo. ¿Hoy el poder político le tiene miedo al poder económico? Bueno, a ver, yo creo que ni siquiera es un tema. Puede ser que la palabra miedo nos dé una mano, pero creo que hay una instancia anterior que es la de entender que a ese sector mira, es como los jueces de la Suprema Corte, que han hecho todo para que millones de seres humanos no les tengan ni un gramo de respeto, pero siguen ostentando algo que no son, representantes de la justicia. Entonces se les tiene como diciendo, hay que convivir, hay que respetar un fallo judicial. ¿De quién? Dos de esos cuatro aceptaron ser jueces en comisión por DNU. Si vos estás en comisión, estás a las órdenes y aceptaron ser jueces a las órdenes de Mauricio Macri. Después se prolijó la cosa y entraron como Dios manda, entre comillas. Si vos fuiste un juez fuiste un abogado de las corporaciones, porque a Rosenblatt no le queda corporación por defender, vos cuando te convocan tenés que decir, no, mire, disculpe, pero ¿sabe qué pasa? Yo defendí a todos los que atacan al Estado, Yo no puedo ser Suprema Corte de Justicia, no hay forma, no. Entonces estamos con un poder judicial dominado por las corporaciones. Un abogado de Clarín es hoy uno de los hombres clave de la Corte, de la que están saltando las cosas más inverosímiles en el juicio que los mismos medios de comunicación del Poder Real ocultan y que se tramita todas las semanas en la Cámara de Diputados, donde los tipos se han comido hasta la obra social del Poder Judicial. Y sin embargo, no pasa nada. No pasa nada es una forma de decir, lo digo con relación a, qué sé yo, a las discusiones de la cola de la verdulería a la vuelta de mi casa. Pero hay un tembladeral en el Palacio de Tribunales, porque a partir de ese juicio empezamos a conocer qué hacen estos cuatro personajes que tienen mayoría propia definiendo el destino de los argentinos con 3 votos. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, salvo que lo que están haciendo hoy de la Corte Suprema es lo que hicieron toda la vida.